Gracias a vosotros, Señor. Les invito a que nos damos en palabras de oración. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, Dios nuestro, Señor nuestro. Acá estamos, Señor, en este humilde terrado, donde lo hemos consagrado para glorificar tu nombre, donde hemos construido un altar para que tu nombre habite en este lugar y escuches la oración de cada uno. Por ello nos abocamos con la esperanza de que tú, Señor, no vas a apartar tu oído de aquellos que te buscan en espíritu y en verdad y depositen en tus manos los males que le aquejan. Primeramente también, date gracias por la vida, Señor, y pedirte perdón por nuestras faltas, nuestros errores, y en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. Permítenos depositar en tus manos a nuestros hermanos que yacen en el lecho de enfermedad, si no les ha llegado el día, la hora, el minuto o el segundo de entregar cuentas contigo, Señor, que te manifiestes que eres el Dios de Israel, poniendo tu mano sanadora sobre ellos, no porque yo te lo pida, sino por amor a tu nombre y por amor a tu testimonio que nosotros profesamos. En este momento te rogamos que hagas acto de presencia, que tomes mente, cuerpo y alma de cada uno de tu pueblo y nos permitas estar en meditación contigo, que alejes el cansancio, la fatiga y el dolor, para que no interrumpa la comunión que queremos tener contigo, esperando que seas el invitado de nosotros desde el principio al final de esta humilde reunión. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Sin acomodar. Bien, como ya sabemos nosotros la característica del mes social, y como de una forma, podríamos decir, de una forma no hipotética, sino profética, sabemos que va a ser el último mes del sexto milenio. Y por lo tanto, pues, la profecía de la segunda venida del Señor marca situaciones difíciles de sobrevivir para los que somos cómodos, los que somos tranquilos, los que de una forma placentera vivimos la religiosidad, aparente religiosidad, y que nos cobijamos como Adán y Eva se cobijaban en la higuera, nosotros en la iglesia, en el nombre del Señor, crucificando a nuestros demonios, es decir, nuestros defectos de carácter que en nuestra vida doméstica no dejan de aparecer. Porque el último mes de porque usted sabe que si el año no llega al alrededor, se esperará el último mes. Pero Y, no es no, estoy hablando de una forma alegórica, ¿verdad? Que hagamos de caso porque en media edad le cae la sentencia o la característica de que tenían que elegir el pueblo de israelita. No solamente el Espíritu se le antojó poner ahí, Amán va a matar a los israelitas, que hay un decreto, no, ese ha venido por la profecía establecida. Entonces, somos nosotros el elemento humano que nos prestamos, ya sea para que cumplamos la profecía para bien, ¿verdad? De los que se salvan, de los que mantienen la fe, los que superan los obstáculos, o los que nos prestamos para el mal, ¿verdad? Despertar de nosotros, podríamos decir, incomodidades, dañando la reputación de otros, denigrando a otros, humillando a otros y aún hasta señalándolos a otros. Si estuviéramos en este momento, en el último mes del sexto milenio, ¿verdad? Seríamos nosotros los medio ocres, los no ocres en el 100%, ¿verdad? Lo que señalaríamos quiénes son los íntegros al Señor, lo que nos entregaríamos a ellos, a los que están, como dice Apocalipsis 11, ¿verdad? Que toda la gente se amontonó cuando vio a los dos testigos, ¿verdad? Que estaban tirados porque va a ser una situación difícil. Fíjense que
en base a estos estudios, tenemos que quitar la fantasía, el mito, porque la gente cree que conseguir al Señor Jesús, esos momentos críticos de dificultad, ellos no lo van a vivir. Pero hasta Jesucristo mismo sufrió consecuencias terribles de las masas populacheras, ¿verdad? Religiosamente hablando. También Apocalipsis dice que los 2 testigos van a pasar la misma situación, hablando de una forma profética, hablando como que si este mes fuera el último mes del 6º milenio. La gente dice que los buscarán, aunque ellos tienen virtudes, porque hacen que nos llueva, hacen que caiga fuego del cielo, y que muchos se equivocan en Moisés y Elías, no son Moisés y Elías, porque Moisés y Elías ya están, ellos ya no pueden morir, si ya fueron su cuerpo glorificado, le aparecieron a Jesús en el monte Tabor, ¿verdad? Moisés y Elías. ¿Esto qué evidencia? Que esos cuerpos de esos hombres están revestidos de gloria, y que por esa necesidad Jesús tuvo que revestirse también con el mismo espíritu de ellos, si no, lo culminan. Entonces, a veces nosotros, como leemos la Biblia en una forma cimera, no entendemos por qué es importante que todas las comunidades israelitas debían de estar sujetas al tiempo del Señor. Y aquel católico, aquel evangélico, aquel testigo de Jehová, aquel pentecostal, aquel mormón, se sujetara a lo que su Biblia dice. Porque en toda esta Biblia aparece el tiempo, o sea, el año de la buena voluntad del Señor, llevando secuencialmente el año de la buena voluntad del Señor. En la medida que nosotros nos vamos sincerando con Él mismo nos va dando las respuestas. Él mismo nos va decodificando lo que está codificado y que no cualquiera puede entender. Pero en la medida que nosotros nos involucramos con Él. Y si no nos involucramos, lastimosamente duele decirlo que hasta la misma iglesia israelita está siendo arrastrada por el río de la bestia que vomitó Constantino en el año 321 al 325. Duele decirlo porque muchos de nuestros hermanos ministros fanfarronean que son las iglesias israelitas más grandes, pero se han tomado atributos que ni el mismo Jesús se atrevió a decir: no puedo quitarle una jota ni una tilde. Entonces, cuando nuestros hermanos ministros israelitas profesan que muchas cosas, miren, ya no se puede hacer, el Señor quitó por los sacrificios de animales, no quitó los tiempos de santas convocaciones, porque el sábado inclusive es un día de santa convocación, y según Levítico 23 es el primer día de fiesta en el año. Luego sigue el 14, luego sigue el 15 de abril. Yo no entiendo, ahí es donde les digo, no entiendo cómo nuestros hermanos ministros israelitas tienen esa osadía de, por quitar los sacrificios, quitan los tiempos de santa convocación. Si el Señor no ha quitado el sábado, por un lado. Por otro lado, se ponen a una con los hermanos evangélicos que dicen que estamos, esto era para aquellos, no para nosotros. Les digo esto porque personalmente muchos ministros han platicado conmigo y de esa forma me responden, ¿verdad? No, es que esto el Señor lo quitó. Noche de guardar, fiesta de ácimos, fiesta de las trompetas, día de expiación, esto el Señor nos quitó con el sacrificio del Señor Jesús. Miren, el Espíritu Santo no estaba loco cuando inspiró el capítulo 23 de Levítico, que en el mismo capítulo menciona el 14 de abril y menciona el día de Tanín. Y las características de los 2 días no son insimiles, son diferentes, porque en el 14 de abril Dios pone su cordero, y en el 10 de Tanín es el pueblo que tiene que poner su animal, su hombre animal, porque somos seres duales, somos materia y somos espíritu, hombre animal, hombre espiritual, y de acuerdo a la decodificación del 10 de Tanín, se tiene que matar el hombre animal, la vieja criatura, para que surja la nueva, que es la que aprende a soportar, la que aprende a tolerar, es la que aprende a guardar, es la que ya no se escandaliza por cualquier situación que se da, y que no anda de la seca a la meca buscando una congregación que no tenga problemas, porque donde quiera que vaya van a haber problemas. Entonces el Señor, de antemano, pues en el Levítico 23, puso todos los días consagrados, todos los tiempos señalados, y por eso es llamado a nuestros amigos, a nuestras amigas, católicos y evangélicos del Salón de Reino, mormones, gnósticos, lo que sean,
que reflexiono, que ninguna Biblia se contradice, todas las Biblias dicen lo mismo. Si quiere tener un encuentro cercano del primer tipo con Dios en la primera resurrección, sométase al tiempo de Dios, ¿verdad? Y dentro de las características yo me preguntaba, ¿y por qué después de que hicieron el sorteo mes sobre mes cae a dar, ¿verdad?, la sentencia de muerte del pueblo israelita? Ya amarrando la profecía y viendo la segunda venida del Señor, Él mismo lo dijo: el sol no dará su luz, puesta del sol, la luna no dará su resplandor, luna nueva. Entonces quiere decir que todo lo que está escrito en la Biblia, cuando nosotros empezamos a unir un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, entendemos que Éxodo 15, 17, ¿verdad? Perdón, 40, 15 al 17, no se está refiriendo a la unción de los sacerdotes que caducaron cuando Nabucodonosor destruyó el templo, porque dice que son mis sacerdotes perpetuos. Ahí estaba hablando ya de la segunda venida del Señor, que él dice, en Apocalipsis dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con él 1000 años. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? Cristo cuando venga. Y si en Éxodo 40, 15 al 17 dice que el primer David, Moisés, ungió a los sacerdotes, si vosotros creyerais en Moisés, dijo Jesús, a mí me recibieron porque de mí escribió él. Quiere decir que cuando escribió Éxodo 40, 15, aquí ¿de quién estaba hablando? De Jesús, cuando venga de nuevo y va a ungir sus sacerdotes que van a reinar sobre la tierra. Entonces veamos pues que importante es que cada persona que busca a Dios en espíritu y en verdad se someta al tiempo de Dios, independientemente de la Biblia que tenga, porque todas las personas dicen lo mismo. Bueno, vamos a iniciar, este fue el preámbulo, una reflexión que tenemos que tener cuidado de que no tan fácil tenemos nosotros que movernos en nuestra fe, y un llamado a la reflexión a nuestros hermanos que todavía siguen dependiendo de los decretos ministeriales. Y no es que se encuentren los ministros, el problema es que es lo que decretan. Cuando ellos decretan que ya no luna nueva, que ya no noche de Guatá, que ya no fiesta de la trompeta, que ya no Yom Kippur, esto es el pecado, porque Jesús dijo que no venía a quitar ninguna cuota, ninguna tilde. Entonces, esta es la razón que en esta hora tenemos que reflexionar. Reflexionemos, porque de lo contrario estaremos cayendo como rebeldes también con el Señor. Vamos a iniciar con el libro de Esther, capítulo 3, versículos 7 y 8. Estoy explicando, ¿verdad?, por qué se inicia. El tema es por qué o cuál es la razón que inicia la gran tribulación. Allá cuando el Señor le habló a Abraham, no le explicó cómo. Solo le dijo que su pueblo está siendo atormentado o vituperado por 400 años. Pero aquí está la forma y por qué se inicia la gran tribulación. Vean lo que dice. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada suerte. Esto es turno delante de Amán, de día en día, de mes en mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adán, el último del año. Por eso les decía, en una forma futurista, imaginémonos que es el último mes del 6º milenio. ¿Y por qué razón? Es que está la gran tribulación. Mire que dice que de mes en mes venía preparándolo todo, ¿verdad?, el escenario. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no observan las leyes del rey, y el rey no viene por reino lejano. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por que se inicia la gran tribulación? ¿Qué dice? ¿Cuál es el motivo? Según esta lectura. Mire, hay un movimiento comunista que a la vez que se congregan o se reúnen los del G7, se reúnen ellos. El año pasado se reunieron, parece que en Kazajistán, los rabinos, los curas
los imanes, que son los dirigentes de los musulmanes, los lamas, los Dalai Lama también, todos reunidos. Y yo decía, yo no entiendo por qué se reúnen. Cuando los DG7 se reúnen, también estos se reúnen. Y es porque política y religión están de la mano. Aparentemente, pues, se ve como que la religión es un mundo aparte de la política. Pero la religión es manipulada por los políticos. Como cabe recordar el tiempo en que entregaron a Jesús, ¿verdad? Los políticos, Herodes y Pilatos, los religiosos, Anás y Caifás, hicieron un solo movimiento, hicieron un solo cuerpo, porque el enemigo común para ellos era aquel que venía a revolucionar la capacidad mental de la gente, que ya no fueran conformistas, que ya no fueran dependientes, que fueran cabezas, no cola. Y eso es lo que dice el Deuteronomio. Entonces, todo esto es lo que está saliendo aquí. Me dicen, es que miren, hay una iglesia que se llama Israelita y está esparcida por todo el mundo. Los adventistas guardamos el sábado, pero nos vamos para el cielo. ¿Sabían eso ustedes? Se van porque a mí me lo dijeron, porque yo por educación los he recibido, ¿verdad? Llega y me salieron con el tema y le digo, espérate un momento. El Señor dice que cuando Él va a decretar a sus sacerdotes, van a reinar 1000 años en la tierra, no hay arriba. Y después me hablan de la Trinidad. Deténgase. No son 3 divinas personas, porque así dice, ahí son una persona. La única persona es Jesús. El Espíritu Santo y el Dios Padre de Jesús son entes, podríamos decir, psíquicos, no se ven. Y existen. Así que no hablemos nosotros de 3 divinas personas, si no hay Trinidad. Porque si la Trinidad existiera, por ejemplo, si Jesús fuera Dios, cuando Esteban lo vio, lo hubiera visto sentado a su padre en el mismo trono, ahí que era señalado en la tierra, ¿verdad? Pero no dice que a la diestra no puede sublevarse a su padre. Y el Espíritu Santo sujeto a las directrices de Jesús. Yo me voy, pero les enviaré otro consolador. Ahí significa que son uno, el mismo proyecto, el mismo programa, el mismo plan. Y no que sea, digamos, 3 divinas personas. Imagínense, quiere decir que este grupo religioso no van a ser de los perseguidos. Van a ser de los perseguidos. Porque su doctrina no cuadra con este que esté esparcido. Porque el que esté esparcido, ¿qué va a recibir? ¿Cielo o tierra? Tierra. Y miren, en una forma sarcástica le digo yo a los adventistas, bueno, ¿y en qué lugar van a hacer la convención? ¿En las 7 Cabritas, en el Oreón o en la Cruz? ¿Dónde? ¿En el Arado, en la Cruz del Sur? Pues como miran para allá arriba, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes por qué razón la Iglesia Israel de Dios, la congregación del Israel de Dios, va a ser perseguida. Contra, yo no estoy diciendo que soy yo, la Israel de Dios. Yo estoy en un proceso de ver si logro llegar a la medida, porque el verdadero Israel de Dios tiene control sobre sí mismo, da testimonio ante propios y extraños, y nosotros solo damos testimonio entre nosotros, allá en el trabajo, allá en la calle y allá en la casa, le damos el testimonio, dejamos mucho que desear. Por lo tanto, estamos todavía haciendo la voluntad del rey, que Amán estaba incitando, ¿verdad?, a que hiciera un crimen global. Y aquí vemos nosotros que la iglesia israelita está partida y mantiene el propósito de agradar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lastimosamente, como les vuelvo a recalcar, siempre hay detractores, siempre hay personas que les gusta el dinero, y aún iglesias israelitas, los ministros se pelean por ser ministros porque quieren dinero, no porque quieran entregar su alma al servicio de Dios para salvar su propia alma, sino que a ellos lo que les interesa es un estatus económico. Y por eso debemos de tener cuidado realmente nosotros, ¿por qué somos o tenemos que ser diferentes a la sociedad? Primero, por el patrón doctrinal.
que vuelvo a recalcar, nuestros hermanos adventistas guardan el sábado, ni siquiera tocan dinero, dicen, guardan ley de alimentación, pero miren que se van para arriba. Y también celebran Navidad en diciembre. Tenemos la iglesia de los García Becerril, que la madre de la iglesia israelita, de ahí salieron todas las iglesias israelitas, de la iglesia de Dios del séptimo día. Pero ellos quitaron la fiesta. Y si quitaron la fiesta, la voluntad del rey está haciendo, no es el pueblo dividido y esparcido. Porque tuve una experiencia con un anciano de la iglesia de Dios del séptimo día, que estaba con el gran deseo de que la comunidad de Nejapa se convirtiera a ellos, a no fiesta. No, la fiesta no está vigente porque el Señor la vino a quitar en la cruz. Y ustedes digo, ¿solo qué hace entonces? ¿Hace Pentecostés? No, lo único que hacemos es Pascua. ¿Y de dónde sabe usted la fecha para hacer la Pascua? Ah, el 14 de David. ¿Y cómo sabe que es 14 de David? Ah, porque recibimos la información de los hebreos, de los israelíes. ¿Y sabía usted? Bien, ahí llegó. ¿Y sabía usted que los hebreos o israelitas, para celebrar a Pascua, parten de la luna nueva? Inician su mes en la luna nueva. Se quedó callado, ya no volvió. Porque la gente solo repite y no investiga. Y nosotros no debemos de ser conformistas, porque Pablo dice, ustedes saben el tiempo, yo no tengo necesidad de hablar. Antes no, antes andábamos ahí, hermano, ¿cuándo va a ser la fiesta? Y los ministrones como que son el enemigo favorito, como se le dice el pecho. El enemigo favorito es un lado de arriba. Va a ser tal pecho. Y todos nosotros éramos cura. Cuando Pablo nos está exigiendo que para hacer ese pueblo esparcido, dividido, que no se someta a la voluntad de Constantino, no debemos de ser colas. Cada uno tenemos que ver si lo que se está hablando está fundamentado en la Biblia, como eran los de Berea, ¿verdad? Que Pablo los califica, hasta los etiqueta, además nobles que los de Tesalónica. Porque los de Tesalónica quizás éramos como nosotros, que nosotros repetíamos, hermano, ¿cuándo va a ir la fiesta? Tal día. Y una vez, hermano, el ministro hizo dos años nuevos en el séptimo mes, porque creyó que el año nuevo era en el séptimo mes. Lo hizo con el equinoccio y lo hizo con la luna nueva. Y un pobre hermanito llamado Genio, contento, cuando él dijo, hoy va a ser año nuevo, él en su pobreza llevó galletillas y a todos nos estuvo regalando galletillas. Porque digo, los hebreos, ellos, cuando es el año nuevo, dan presente. Y el pobre hermanito comprando galletillas a todos, pero para el año nuevo, el equinoccio ya no tenía. Para que vean ustedes que son manipulables, que son engañados. Y por esa razón, Jesús recomendaba escudriñar las Escrituras. Juan decía, bienaventurados ustedes. Así que todos ustedes tienen la libertad de refutar, de contrastar, no ser con nada más, amén. No vamos a ir al infierno, amén. No. Y este es el pueblo que no le agrada al imperio. Tanto las huestes materiales o espirituales no les agrada. ¿Sabían ustedes por qué dividieron la iglesia israelita? Porque la iglesia israelita, cuando era la iglesia de Dios del séptimo día, ¿no? De todas las congregaciones sacaba gente. Y es como que el hermano Benjamín Maldonado nos lo dijo, el papá de Benjamín San Juan. No, dice, si cuando la iglesia vino a El Salvador, si eran tan atados de gente que se salían, porque la doctrina era diferente. Pues. Y la central de inteligencia de los Yunai, cuando vio que la iglesia israelita estaba despertando gente, ¡pum!, financió económicamente a los líderes allá en México y se dividieron las iglesias. Porque a ellos no les parece que la iglesia piense, porque ellos viven conforme y le dan, ponen en alto a Carlos Marx. Cuando Carlos Marx dice la religión es opio, que en vez de despertar, embrutece. Eso es lo que les gusta a ellos. Así que la gente de inteligencia, y cabe recordar también que en la época que se dio la división de la iglesia israelita, porque la platearon, los dirigentes, estaba el momento más álgido del conflicto ideológico entre el comunismo y el capitalismo. Entonces ellos tenían que buscar la forma como dogmatizar la mente de la gente para que no cayera. Paralelamente a que mandaban maíz amarillo y leche de Cáritas,
mandaron testigos de Jehová, mandaron mormones, mandaron asambleas de Dios, amén, para que la gente cayera en la trampa de ser conformistas y dependientes, como dice Zacarías. Y no, ustedes no están obligados a creer ciegamente a lo que el predicador, a lo que el ministro, a lo que la escritura diga, o el reverendo mentiroso. No, ustedes tienen que ver cómo sigue al pie de la letra el mensaje de Jesús para hacer ese pueblo diferente, de acuerdo a lo que dice Juan 17, 14, 15. Vamos a ver. Evangelio de Juan 17, 14, 15, porque ese es el proyecto de Jesús, que nosotros le demos cumplimiento a lo que establece un pueblo esparcido y dividido, pero que no hace lo que el orden humano está estableciendo. Imagínense que ahí está tirando mediáticamente que los niños quieren ser chuchos, que los niños quieren ser... Y los caen en la trampa. Y digo alguien por ahí, si uno de mis hijos quiere ser chucho, allá le voy a hacer un rancho afuera, y allá que coma, que no come en la mesa con nosotros, porque él cree que es chucho. Para que vean cómo la bestia juega con la sensibilidad humana, como la mente está vacía, cualquier cosa que le diga no hace. Y la iglesia de Dios israelita no tiene que caer en esa correntada. Miren lo que dice acá, 14 y 15. Yo les he dado tu palabra. Oiga, ¿qué dijo Jesús? No era una doctrina reformada como muchos ministros dicen. No, es que eso quedaron colgados en la cruz, dice. El Yom Kippur, la noche de guardar, la fiesta de Ásimo, la fiesta de las trompetas, esas quedaron colgadas. Ahí dice sacrificios. No dice día de santa convocación. Imagínense, y dice, miren, yo les he dado tu palabra. Y ahí en Juan capítulo 7, mi palabra no es mía. Mi palabra es la que me envió. Porque si yo hablara otra doctrina, ligerito le echarán de la ustedes. Porque era literato, miren, y le dice luego, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son, que es lo que vimos en el libro de Esther, que estaba aborreciendo o no estaba aborreciendo a aquel pueblo que estaba esparcido. Aquí le está aclarando Jesús. ¿Por qué? Porque respetan fielmente las tildes y las cotas, las yod, como dicen los hermanos de raíces hebreas, ¿verdad? Nosotros no podemos mutilar la ley, nosotros no podemos reformar la ley. ¿Qué es eso que nos pongamos a la paz del evangélico y decir, eso quedó, eso era para aquello? Por eso un llamado a los ministros que buscan a Dios en espíritu en verdad israelita, ¿verdad? Que reflexionen, que se metan al torrente del tiempo sagrado, no al de Walter Mercado, mucho amor, que comienza el 21 de marzo. Ese es el de Walter Mercado, fíjense bien, y va siguiendo no el calendario que se estableció, sino un calendario que el faraón estableció. Por eso el faraón decía, hombre paro, ¿verdad? Porque adoraba el sol. Y ellos fueron los que inventaron el calendario solar, que es el que respeta a Walter Mercado, que inicia el 21 de marzo, de equinoccio a equinoccio. Entonces, por eso digo, amigo, amiga, hermano, hermana, que pertenece a su ministerio, analice la Biblia a profundidad, no sea conformista, no le tenga miedo a la tribulación. Si eso es un poco lo que se sufre, dice Pablo, o el mismo maestro, un poco lo que se sufre, comparado con lo que se va a vivir en el futuro, la vida eterna. Nosotros, ¿por qué queremos tener una congregación confortable, que quisiéramos tener hasta con asientos reclinables, como que estuviéramos en un cine, ¿verdad? Buscar a Dios de esa manera. No, esto implica sacrificio del hombre animal, sacrificio de la mujer animal, hablando en términos modernos, cambio actitudinal. Porque si no hay cambio actitudinal, con los demonios que nos acostamos, con los mismos nos levantamos. Éramos machos secos cuando entramos arriba y salimos machos mojados. No ha habido un cambio. Y aquí está diciendo, mire, yo les he hablado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Oiga, y los que se van a ir, que dice que se van a ir, ¿no? Que cuando comience la gran tribulación se va a dar el rato. Y mire lo que dice aquí, el verdadero Jesús.
Mira, dice, te ruego, yo no te ruego que los quites del mundo. Y entonces ese evangelio que da que se va a ir para allá, pues nos buscarán, dice. Y ese evangelio que salirse aquí contrasta con el verdadero genuino evangelio de Jesús. No cree que es de ponernos a pensar. Si algún amigo, alguna amiga que nos vaya a ver algún día por casualidad por las redes, que reflexionen este versículo. Que no se dejen engañar. Ya estuvo suave, ya basta. Que hemos sido cola, solo repitiendo y no investigando. Porque aquí dice, no te ruego que los quites del mundo, sino entonces, ¿cómo sale que la película que va manejando y de repente el carro solo con la ropa, la gente queda ahí? Es falso, es mito, es fantasía. ¿Y qué es lo que no les gusta? Mire cómo viven su religiosidad, según de Reyes 17, 22 al 23. Mire cómo les gusta vivir la religiosidad a ellos. Observen. Y tenían a Jehová e hicieron del pueblo bajo, o sea, personas de ojos instintos, dirigentes, llámese pastor, llámese ministro, llámese reverendo mentiroso, miren, de los actos quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos, para ellos. Allá lo dijo Jeremías, ustedes hicieron de otros ilustrosos, miren, comiéndose el diezmo, no compartiéndolo con el huérfano, con la viuda, no haciendo comida los sábados para que toda la congregación coma y tenga el día sábado como un día de retiro espiritual. Los bonitos, miren, se los reparten. Mi hermano, que estuvo itinerantemente ahí en La Palma, me lo dijo. Llegaron los dos reverendos ministros, agarraron el 10,000 pesos, los dos se los dividieron y a mí no me dieron nada. Ahora entiendo por qué les gusta ser ministros, ¿verdad? Porque quieren aprovecharse, le quitan la lana a las ovejitas, hermano. Y miren cómo dice, y sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Y temían a Jehová. ¿Y qué más dice? Temían a Jehová. ¿Y qué más dice, hermano? Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Es decir, no se operacionaliza un cáncer titularidad. No se ve una nueva criatura. La misma picardía con que actúan allá afuera, siguen con la misma picardía en la congregación. ¿Sí? Según la costumbre de la gente donde habían sido trasladados. Entonces quiere decir que esto es porque el mundo no quiere a aquel pueblo que estaba esparcido, dividido. Porque su religión, su práctica religiosa, como dijo Santiago, la verdadera religión, la pura religión es esta: visitar a los enfermos, atender a los huérfanos y a las viudas. Imagínense. Este grupo religioso que procede de esta manera, que actúa como los cristianos populacheros, porque a mí no me pasa la imagen de que cuando comenzó la pandemia, la Pascua que hicimos nosotros, cada uno en su casa, un ministro israelita de Estados Unidos salió el propio 15 de abril. Vénganse para esta playa, hermano, está bonita, vénganse. Y era, según las reglas de la palabra de Dios, por el estatuto del sábado ceremonial. Entonces estaba honrando a Jehová, pero también honraba a los dioses de donde él había salido, porque la Semana Santa para él es Semana Santa, ¿no? Entonces vea usted que aunque se llamen israelitas, son presas fáciles, por la comodidad, por el placer, por el confort religioso, porque no se ven obligados a entregarle el día entero al Señor, y por eso no dan comida en la congregación. El diezmo para eso es, para que todos los miembros lleguen a primera hora en la mañana y el almuerzo se sirva para que nadie se vaya para su casa y todos consagren el día como un día de retiro para el Señor. Éxodo 8:28. Veamos bajo los mantos de quién están estos grupos religiosos, y probablemente también nosotros sí nos descuidamos, ¿verdad? Miren,
si no respetamos las botas y las tildes. Dice, y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que sacrifiquéis a Jehová vuestro Dios en el desierto. Con tal que qué dice, con tal que no vayáis más lejos. Orar por mí. Oiga, si un ministro no respeta el sábado ceremonial del 15 de abril, hermano, ¿por quién está orando? Por Faraón. ¿Y cuál es el Faraón moderno que domina las masas religiosas? Constantino. Porque Constantino es el que dijo, ay, quedaron clavados estos días de oración. Le puso 6 al sábado y al domingo le puso 7. Miren, al mismo Constantino y Faraón que el cristiano populachero honra, muchos ministros israelitas también están a los pies del Faraón. Da pena decirlo, pero es cierto. Si por algo le dijo a Josué, no te muevas ni a la izquierda, Jesús lo dijo por tus palabras, yo no he quitado las fotos, ni tildes de los profetas y la ley. Oiga, respeta a los profetas y respeta la ley. Y me dijo un hermano israelita, no, que si no aparecen los 5 libros, que la luna nueva es el principio de los meses, yo jamás lo voy a aceptar. Los profetas lo dicen. ¿Y será que de luna nueva y de sábado en sábado, todo hombre, ¿verdad?, a posternarse ante mí? Isaías 66, 23. ¿Y Jesús respetó a los profetas? Yo no he venido a quitar la ley ni los profetas. Quiere decir que estos ministros israelitas están quitando los profetas. Y por eso están quitando la ley. ¿Por qué no respetar la ley integralmente? Entonces hay que tener cuidado de la forma como, en una forma subliminal, nosotros estamos bajo las aguas del Faraón, en la atorrentada de Constantino, la doctrina que tiró. ¿Miren? Está arrastrando a la congregación israelita. Pero si usted busca a Dios en espíritu y en verdad, póngase sobre sus pies. Te voy a mandar, tipo, sobre un pueblo rebelde, rostro piedro, corazón empedernido, alacranes. Uy, esa iglesia no me gusta. Buscó, no, y ahí lo está mandando el Señor. Pues. ¿Para qué? Para que se pruebe, para que ejercite tolerancia, para que ejercite paciencia. Levante la mano, ¿quién es impaciente? Del hospital. ¿Sí? Paciente del hospital, pero no de virtud. Entonces vean cómo contrasta nuestro procedimiento con lo que Dios espera de nosotros para ser un pueblo diferente. Por eso no voy a ir a evangelizar a otros lugares donde nadie nos conoce, ¿verdad? Donde nadie sabe que nos estamos tratando como perros de gatos en la casa, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque ya basta, no sabemos cuántas horas nos ha dejado el Señor. Nosotros vamos a vivir 80 años, pero no sabemos. Mejor pongámonos al pie del Señor y veamos que si estamos bajo las aguas del Faraón, viviendo una religión así como honrando a Dios y a las costumbres de donde salimos, estamos perdiendo nuestro precioso tiempo y seremos como Orpa. Ruth 1:4. Seremos como Orpa. Miren lo que hizo Orpa. Andaba con la iglesia israelita Orpa. ¿Quieren que era una iglesia israelita ella también? Miren lo que hizo Orpa. Dice, mas ellas alzando otra vez su voz lloraron. Y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué hizo Orpa? La iglesia israelita que no guarda noche, no respeta noche de guardar, que no respeta los 7 días de Ásimo, que no respeta la fiesta de la trompeta, que no respeta el Yom Kippur o día de expiación, hermano, es la iglesia Orpa. Porque se está regresando a las costumbres que ya tenían y prefieren acostarse con Constantino antes que hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién lo confirma? Juan. Primera de Juan, capítulo 2, 18 y 19. Primera de Juan 2, 18 y 19. Miren la palabra que utiliza Juan. La iglesia Orpa dice:
hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, más clarito, ¿no? Pero no eran de nosotros. De la iglesia israelita, hermano. Nosotros habían permanecido con nosotros. Ponen la estrella, ponen el candelabro, la bandera de Israel. Pero no, de Israel no quieren nada. Porque allá en el reino, Jesús lo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer, hablando de gentiles. Y serán un solo rebaño y un solo pastor. Pero según lo están planteando los ministerios israelitas contemporáneos, como que van a haber dos modelos de doctrina ya, van a haber dos pastores. Uno de la reforma de la ley y otro que respeta la ley con los antiguos, los que ya están señalados, los que ya llegaron a la perfección. Y Jesús no habló de esa manera. Por eso, aquellos que buscan al Espíritu en verdad, que piensen bien, que reflexionen. No importa que no sea una iglesia resplandeciente, una estructura resplandeciente, no importa que sea debajo de un sicómoro, o no predicó debajo de un sicómoro Jesús, o no predicó en un potrero, que le llaman el sermón del monte. No es el sermón del potrero porque era engramado. La gente no analiza y se recostaron todos en la grama. Entonces no era montaña, era potrero. Fíjense, y dice: hijitos, ya es el último tiempo, como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase todo lo que no son de nosotros. ¿Qué les espanta? La sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que no le quita jotas ni tildes a la ley ni a los profetas. Los que no nos andamos comportando cómodamente y placenteramente, porque explotamos la religión y vivimos como los pastores del tiempo de Jeremías, que se hicieron grandes y ricos. Así que vean, grosso modo, ¿por qué surge la gran tribulación? Porque hay un pueblo que respeta las puertas y las tildes y no se somete ni a Constantino ni a Faraón. Porque lastimosamente duele decirlo, las iglesias israelitas que han salido de la católica, según dice el libro de Hechos, veámoslo, hermano. El libro de Hechos, ellos solo se etiquetan. Ellos todos se ponen el fierro de Constantino y del Faraón. Oiga lo que dice: y presentándonos a los magistrados dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Para evitar la gran tribulación, esta gente, ¿qué? Mejor me hago romano, mejor acepto la reforma de Constantino, mejor me someto al Faraón. Y de esa manera, les guste o no les guste, están haciendo la voluntad del Faraón. ¿Y quién es el Faraón? El diablo, que se ha transfigurado en ángel de luz para confundir a aquellos que buscan a Dios en espíritu en verdad. Así que no se dejen confundir. Vengamos en palabras de verdad. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, Dios nuestro, Señor nuestro. Te damos gracias, Padre, por la preciosa oportunidad que nos das de estar sobre la tierra de los vivientes y el privilegio de estar siendo testigos presenciales del inicio de otro día de reposo más. Gracias, Padre, porque nos has permitido que el legislador toque los núcleos de las familias que componen la pequeña comunidad. Gracias, Señor, porque nos has permitido vernos los rostros los unos con los otros, esperando que perdonen nuestras faltas, nuestros errores y en el nombre de Jesús nuestros pecados. Que nos dé la oportunidad de ver la parte clara del día y convocarnos a la mayor brevedad posible en tu día santo. Bendice el esfuerzo que ha hecho el joven, el niño, el adulto, Señor, por consagrarte tu día. Despídenos en paz y en bendición del uno con el otro, pero jamás de tu presencia. Márchate con los campos de partir
y quédate con los que se quedan en sus respectivos terrados. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Es así como hemos llegado al final de este punto de apertura, invitándolos desde ya para la parte clara del día y que cada uno se aboque a la mayor brevedad del día para consagrar el día del Señor. Con toda reverencia. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alza así su rostro y ponga en ti paz. Paz para vosotros. Te levantas a las 4:30, pa. A la señora